Vamos a abrir nuestras Biblias por el capítulo 12 de la Epístola de Pablo a los Romanos y hoy vamos a comenzar a desarrollar, vamos a comenzar con el estudio de la segunda sección de ese capítulo que va desde el versículo 3 al versículo 8. Así que vamos a comenzar en la sección que va Romanos capítulo 12, versículo 3 al versículo 8. Pero antes, y mientras que lo buscáis, creo que es bueno hacer un breve recordatorio de lo que hemos visto en los versículos 1 y 2. Hemos dicho que en esos dos primeros versículos, versículos 1 y 2 del capítulo 12, tenemos la base de todas las exhortaciones que el apóstol va a hacer a continuación. Y no solamente en este capítulo, sino también en el 13 y en el 14, incluso en el 15. Es decir, en los dos versículos primeros del capítulo 12, tenemos el argumento fundamental del apóstol para lo que luego va a pedir. Y el argumento fundamental es que nos dice que por las misericordias de Dios, que si somos cristianos y verdaderamente pensamos en lo que somos y en lo que Dios nos ha dado, no nos queda otra alternativa más que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el punto de partida que ha dicho el apóstol. No hay otra posibilidad y ningún cristiano debe llevarse a engaño intentando hacer otra cosa. Lo que Dios nos pide, ni más ni menos, es que le entreguemos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable. Pero nuestra carne tiende a engañarse a sí misma muchas veces y creemos o podemos engañarnos pensando que a Dios podemos darle otra cosa que no esto que Él pide. Y no hay alternativa, porque no solamente dice el apóstol Pablo que hemos de presentar nuestros cuerpos, sino después dice que para ello no hemos de conformarnos al mundo, hemos de olvidarnos de la forma de pensar y de vivir del mundo y hemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que ahí tenemos la base. Por la misericordia de Dios, este es el único camino y además dice el apóstol, ese es vuestro culto racional, vuestro culto espiritual. Es decir, la única consecuencia natural de ser cristianos, la consecuencia natural de saber que las misericordias de Dios nos han alcanzado, es el culto racional a Dios que se ofrece, pues presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es que no hay otra posibilidad. Es que la lógica del cristianismo es que no podemos engañarnos diciendo voy a hacer otra cosa, pero no voy a entregar mi vida al Señor. Así que esto es la base, este es el gran fundamento para todo lo que sigue. Y haciendo eso, presentando nuestros cuerpos en sacrificio, dejando cada vez más las cosas del mundo y transformando nuestro entendimiento, comprobaremos cada vez más que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la base, repito, para todo lo que viene a continuación. Y ahora, en el versículo 3 y hasta el versículo 8, pues el apóstol aplica esta base a la vida en la iglesia. ¿Está claro? Una base fundamental que hemos desarrollado durante varios días y ahora el apóstol dice, pues ahora, sin olvidar este fundamento, vamos a mirar a vuestra vida en la iglesia. Eso es lo que tenemos en los versículos 3 al 8. Y alguien se puede preguntar, bueno, ¿y por qué comienza el apóstol fijando nuestra atención en la iglesia? Y no comienza en otra cosa. Y me viene el pensamiento aquel pasaje en el libro de Hechos de los Apóstoles que dice que el Señor añadía los que habían de ser salvos. ¿A dónde lo añadía? A la iglesia. El Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos o los que habían de ser salvos. Así que toda aquella persona que verdaderamente ha sido alcanzada por las misericordias de Dios tiene que ser consciente de que Dios la mete en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y es en la iglesia y en el seno de la iglesia donde hemos de aprender a vivir, no conformándonos al mundo, no pensando como pensábamos antes, donde hemos de aprender a vivir transformando nuestro entendimiento y donde hemos de ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es el resumen, si queréis, de todo lo que hablaremos durante algunos domingos, si el Señor lo permite. ¿Comprendido? Base y fundamento, versículo 1 y versículo 2. Pues ahora dice el apóstol, ahora aplica esto, si lo has entendido, aplícalo en el seno de la iglesia. Y aplicando esto en el seno de la iglesia, no viviendo para ti mismo, sino para Dios,
ofreciendo tu cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios en la iglesia, no viviendo como vive el mundo, que cada uno vive para sí mismo, sino viviendo para Dios, comprobarás en la iglesia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ese es el resumen. Evidentemente no quiero decir con esto que los cristianos nos desentendamos de nuestros deberes que tenemos por las múltiples relaciones que tenemos en la vida, ¿verdad? No quiero decir esto, pero sí quiero destacar que muchos cristianos, por cumplir con los deberes de otras relaciones en la vida, con los deberes como marido, como mujer, como padre, como hijo, como trabajador, se olvidan, por cumplir con esos deberes, se olvidan de que han sido llamados para servir, para entregar sus vidas a Dios, sirviendo a la iglesia. No se puede descuidar eso. Y no podemos como cristianos justificarnos a nosotros mismos diciendo, bueno, ya cuido bien a mis hijos, ya me porto bien en casa, ya cuido bien a mis padres. Pero, ¿y la iglesia? Os lo digo de otra manera. El apóstol Pablo, a partir del versículo 3, lo que nos muestra es a los cristianos ejerciendo sus dones dentro de la iglesia local con el objetivo de edificar a sus hermanos. Dentro de la iglesia local para edificación de todos. Y ahí tiene que entrar también la renovación de nuestro entendimiento, porque los dones se nos dan para edificación. Y el cristiano ayuda al crecimiento o ayuda al estancamiento de su propia iglesia según use o no use, o abuse, o use bien, o use mal sus dones en la iglesia. Estamos, por tanto, de nuevo ante algo fundamental, hermanos. Después, más adelante, si tenéis abierto la Biblia, en el versículo 11 dice el apóstol, después particulariza y dice en general que hemos de estar sirviendo al Señor. ¿Veis? Romanos 12:11. Sirviendo al Señor, dice en general. Pero en esta sección, desde el versículo 3 al versículo 8, particulariza y dice, tenéis que servir al Señor en vuestra iglesia. Porque si sois del Señor, con el apóstol Pablo habréis de decir, igual que Pablo en aquel naufragio, hoy ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. Si sois del Señor, tenéis que pensar así. Así que el cristiano tiene que servir a Dios, el cristiano tiene que servir a sus hermanos, sin excepción de un modo u otro dentro de la iglesia. Y aquí no hay terreno neutral, hermano. Ningún cristiano puede engañarse a sí mismo diciendo, bueno, yo reconozco que no hago mucho en la iglesia, pero tampoco hago mucho para romper la iglesia. No tengo tiempo o no tengo dones o no pongo mis dones al servicio de la iglesia, pero tampoco estoy destruyendo la iglesia. Pues hermano, si piensas así te digo que estás equivocado. O estás edificando o estás derribando. Ya no hay más posibilidades. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una casa. Una casa no solamente la derribamos cuando cogemos un martillo y empezamos a tirarla por el suelo, ¿verdad? Contribuimos a que la casa se derrumbe simplemente no cuidándola. Simplemente la vamos dejando y cuando pasa unos años aquello ya se rompe por un sitio, se rompe por otro, se rompe. Es decir, que no es necesario que estemos creando problemas en la iglesia o fomentando divisiones en la iglesia para estar destruyendo la iglesia. No hay posibilidad más que o se está edificando en la iglesia o se está destruyendo a la propia iglesia, de forma activa o de forma pasiva. Así que eso es lo que tenemos en los versículos del 3 al 8. Después, a partir del versículo 9, el apóstol aplica el mismo principio de los versículos 1 y 2, pero a las relaciones ya personales, tanto entre nosotros como con el mundo. Así que la base, versículos 1 y 2. Primera aplicación en la iglesia. Segunda aplicación en los múltiples aspectos de nuestra vida, con todas las personas, entre cristianos y también con el mundo. Y evidentemente, pues el apóstol no puede tocar ahí todos los aspectos de nuestra vida. Pues el apóstol habla de una serie de aspectos particulares, aspectos de la vida diaria, pero no de todos. Y en todos, cuando los toquemos, habremos de tener en cuenta los dos principios que aparecen en los versículos 1 y 2. Así que, por las misericordias de Dios, os ruego esto. Vamos a leer, por tanto,
El pasaje, voy a leer también desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y repito, ahí tenemos lo que tiene que ser el aliciente para que nos esforcemos. Cuando en la iglesia haya deberes que sean difíciles para nuestra carne, cuando haya pecados que nos asedian, cuando haya cualquier cosa, el aliciente para funcionar de otra manera es: os ruego, hermanos, que presentéis por las misericordias de Dios esto. Ese es siempre el argumento. Pues leo Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 8. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa es la base. Y ahora, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. No están aquí todos los dones, evidentemente, como a continuación tampoco están todas las circunstancias particulares de la vida, pero con lo que hay tenemos suficiente para coger la idea de lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, pues en esta mañana vamos a dar un vistazo general al pasaje. No me voy a detener en muchos los detalles, vamos a obtener una visión de conjunto, pero antes vamos a pedir que Dios bendiga su palabra en todos nosotros. Vamos ahora. Padre nuestro, como hemos cantado, te damos muchas gracias por ser como eres y te damos muchas gracias por darnos lo que nos has dado por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y venimos ante ti con esa gratitud en nuestros corazones, reconociendo también al mismo tiempo que muchas veces no somos ni la manifestamos como debiéramos y nos olvidamos de quién eres tú y de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y te pedimos perdón por ello, Padre. Y pedimos que, puesto que vamos a hablar de algo también que tú quieres en nosotros, en tu pueblo y como pueblo tuyo, pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos ayude a interiorizar y nos dé la fuerza que necesitamos para tomar las resoluciones, las decisiones que hayamos de tomar cada uno en relación con lo que tú nos muestres. Gracias por todo, te lo pedimos para la gloria de tu nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que una visión de conjunto, ¿vale? Bueno, pues aquí está el apóstol tratando pues algo que originó no pocos problemas en las primeras iglesias y que ha seguido originando los mismos problemas en todas las iglesias a lo largo de toda la historia. Y aquí, si habéis estado atentos a la lectura, pues lo que el apóstol está tocando es el problema que surge, que no debería surgir, con los dones del Espíritu Santo. Eso es. El apóstol Pablo y los otros apóstoles no es que fueran grandes escritores que les gustara mucho escribir, como los escritores que hay que escriben una novela y otra novela, sino que abordaban los problemas que había en las iglesias y escribían las cartas para resolver o para atajar esos problemas que había en la iglesia. Y aquí, de forma resumida, toca el asunto de los dones. Los que conocéis la Escritura sabéis que este asunto lo desarrolla mucho más en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. ¿Y por qué allí y por qué aquí? Decimos porque en las dos iglesias se estaban dando los mismos problemas. Aquí lo enfrenta de forma más resumida, allí pues de forma más amplia. ¿Y por qué los mismos problemas? Pues porque las personas tenemos la misma naturaleza, todas, y porque los cristianos hemos de luchar todos con las mismas malas inclinaciones.
lo mismo en el siglo I que ahora. Siempre es igual. Y entonces, pues para abordar esto, el apóstol escribe estos versículos. Y fijémonos cómo comienza. En el versículo 3, Pablo comienza en primer lugar hablando acerca de sí mismo. Evidentemente decimos no para enorgullecerse, sino para decir, para que luego lo que va a mandar a continuación o lo que va a exhortar a continuación tenga una propia base en sí mismo. Y comienza diciendo, versículo 3, digo pues. ¿Cómo hemos de entender este digo? Pues la palabra original es la misma, si tenéis abierto Romanos, que encontramos en el capítulo 3, versículo 29. Romanos capítulo 3, versículo 29, cuando el apóstol, hablando de la ley de Dios, bueno, tendré aquí algo malo en mis anotaciones. No es el versículo 29, el 19. Romanos 3, 19. Leemos ahí. Y dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Vemos? Ahora bien, cuando la ley dice a los que están bajo la ley, ese dice es la ley ordena. La ley no solamente dice una cosa y ya está, sino la ley de Dios es una orden, ¿verdad? Pues ese es el sentido que tenemos en Romanos capítulo 12, versículo 3. Algunas versiones de la Biblia lo traducen así, ordeno pues. No digo pues, sino ordeno pues. Así que Pablo, en primer lugar, afirma su autoridad apostólica y dice, ordeno pues. Si comparamos lo que vemos en este versículo con lo que vimos en el versículo primero que hemos leído, en el versículo primero comenzó el apóstol diciendo, os ruego pues, hermanos, os ruego. Y aquí no dice ruego, aquí dice ordeno. ¿Y por qué podemos pensar esta diferencia? Creo que en el versículo 1 el apóstol ruega porque quiere llegar al corazón de los hermanos y le está mostrando a los hermanos las misericordias de Dios y quiere que los hermanos lleguen al convencimiento de presentar sus cuerpos por sí mismos sin ninguna obligación. Está diciendo, hermanos, me pongo al mismo nivel que vosotros, todos somos hermanos. Y todos estamos en el mismo camino, en la misma tesitura, de ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio a Dios, de no conformarnos al mundo y de transformarnos. Y os pido esto, os ruego esto, por las misericordias de Dios. Así que ahí el apóstol no quiso mostrar su autoridad de forma tajante, pero aquí sí quiere mostrar su autoridad, para que de alguna forma entendamos que lo que va a decir a continuación no es una cosa cuestionable ni opinable. Lo primero tampoco lo es, versículo 1 y versículo 2, pero se puede decir como un ruego. Lo que viene a continuación, el apóstol dice, esto no lo ruego, sino esto es ordeno. Y por tanto tenemos dos argumentos para reforzar lo que va a ordenar a continuación. Por una parte, el primero que he recordado de las misericordias de Dios y por otro, la autoridad del apóstol que está escribiendo. Así que por ambas cosas, el apóstol dice, prestad atención a lo que digo. Así que primero habla de su autoridad. Pero nada más hablar de su autoridad, a continuación muestra también su humildad. Y aquí tenemos el equilibrio perfecto, porque dice, por la gracia que me es dada. Es como si dijera, soy un apóstol, pero tengo mucho cuidado de no olvidar que la autoridad que tengo la he recibido para vuestra edificación, como dice en otra de sus cartas. Con respecto a la autoridad, con respecto al apostolado, estoy por encima de vosotros, pero con respecto a los segundos, soy un cristiano exactamente igual que vosotros y soy cristiano por la gracia que me ha sido dada. Esto lo vemos con frecuencia en las epístolas de Pablo, después comentaré algunos pasajes donde una y otra vez habla de la gracia de Dios. Y es después de esto, de esta presentación, que muestra el apóstol dos grandes principios que hemos de tener presente en la vida de iglesia. He dicho que a partir del versículo 3 habla de la vida de iglesia, ¿verdad? Pues el apóstol dice, ordeno, pero no ordeno porque yo sea más grande que nadie,
si lo hago es por la gracia que me ha sido dada, y ordeno estas dos cosas. Y muestra dos principios, repito, fundamentales para la vida de Iglesia. Uno con un carácter negativo y otro con un carácter positivo. Y con los dos principios llegamos a la misma conclusión que es la necesidad de desarrollar la humildad, entre otras cosas, en la vida de la Iglesia. Esa es la conclusión. Así que, hermanos, ordeno, por la gracia que me ha sido dada, primera cosa, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso, digamos, es negativo, que nadie haga más, piense más. La parte positiva, por el contrario, que cada uno piense de sí con cordura. Y ambas cosas enmarcadas con la gracia de Dios. Versículo 3 empieza con la gracia de Dios y termina diciendo conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vemos entonces, base fundamental, versículos 1 y 2, por las misericordias de Dios. Versículo 3, con esta base a la Iglesia. Y con esta base en la Iglesia, hermano, te ruego por la misericordia de Dios y te ordeno que no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes de tener y que pienses de ti con cordura. ¿Por qué esto? Pues porque la tendencia que todos tenemos, decía Calvino que ese es el gran enemigo que llevamos dentro, que siempre está acechando, la tendencia que todos tenemos. Yo no conozco a fondo vuestros corazones, evidentemente, pero sí conozco lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice cómo son nuestros corazones. Y la tendencia que todos tenemos, y estoy seguro que no me equivoco, es a enorgullecernos, a glorificarnos a nosotros mismos. Y eso siempre lleva a la destrucción en la vida de la Iglesia. Los dones siempre han traído problemas y divisiones en la Iglesia, y sigue trayéndolos, como decía antes. Pero esto que aquí tenemos no hace más que mostrarnos el pecado que todos llevamos dentro. Porque todos tendemos a, incluso las cosas más grandes que Dios nos da, a apropiarnos de ellas y a enorgullecernos de ellas como si fueran nuestras. Y Pablo dice, por la gracia de Dios y conforme a la medida de fe. Esa es nuestra condición. Y todos tendemos a compararnos con los demás. Y si nos comparamos con los demás y estamos por encima o no estamos por debajo, ya está todo bien. Y nos olvidamos de que cada uno de nosotros tiene que rendir cuenta individualmente, personalmente, en el tribunal de Cristo, no en relación con los demás. Ya he dicho en varias ocasiones que el cristianismo es muy distinto de todos los sistemas de moralidad y de todos los sistemas de conducta y todas las educaciones, porque el cristianismo es el único que insiste una y otra vez en la Biblia acerca del crecimiento en humildad y de la necesidad de crecer en humildad. El mundo funciona de otra manera. Los filósofos griegos, ¿qué pensaban acerca de sí mismos y de los demás? Que ellos eran la gente importante, los sabios, los demás no eran nada. Los fariseos, ¿qué pensaban acerca de los judíos de su época? Lo tenemos en el Evangelio de San Juan. Los fariseos que tenían que enseñar a la gente y que estaban enseñando a la gente, decía, esta gente que no conoce la ley es maldita. Ellos se ponían en un pedestal, ¿verdad? Hablaban de los que ellos debían de estar enseñando como esta gente. Y esta gente que no sabe nada es maldita. Y conocemos a personas que han venido a la iglesia, a esta iglesia, para aprender cosas de la Biblia, para luego tener argumentos para discutir con otras personas que sabían menos que ellas. No porque tuvieran interés en el Señor, sino para decir, pues, enfrentarse luego con cualquiera por la calle diciendo, mira lo que estoy descubriendo, mira lo que sé y tú no sabes nada. Incluso han venido personas para decir, dentro de poco tiempo yo estaré también predicando en un púlpito. Me voy a enterar de 4 cosas para estar predicando. Bueno, pues esta es la forma de pensar del mundo, tanto en los más capacitados como en los menos capacitados. Y podéis verlo en los múltiples debates, en los medios de comunicación, la televisión o donde sea. Los más capacitados se enorgullecen porque saben más y porque han dedicado mucho más tiempo a aprender. Los otros ni saben ni han dedicado tiempo. Y los menos capacitados se enorgullecen porque es que no necesitan tiempo para aprender, ya saben suficiente. Y pueden hablar de cualquier tema y discutir de cualquier tema. Esa es la mentalidad del mundo.
Y el cristianismo, repito, es humildad. Y en los capítulos que he citado antes de 1 Corintios, donde se habla de los dones, he dicho, habla el apóstol en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, pues entre el capítulo 12 y el capítulo 14 sabéis que mete el capítulo 13 que habla del amor. Y capítulo 12 de 1 Corintios habla de los dones, de que todos somos un cuerpo y, en fin, del funcionamiento del cuerpo. Capítulo 14 de 1 Corintios habla del abuso de los dones. Y entre lo que deben ser los dones y el abuso de los dones, el apóstol mete por medio el amor y dice, en todo esto no perdáis de vista que el amor es así. Y empieza a decir, el amor es así, y es así, y es así, y hace esto, y no hace lo otro. ¿Cómo considera el mundo la humildad? ¿Cómo pensáis que la considera? ¿Como una debilidad? Mirad los anuncios de publicidad constantemente. Sé tú mismo. ¿Verdad? ¿Eso qué significa? Cree en ti mismo. Tú te lo mereces. No te conformes con menos. Saca la grandeza que tiene dentro, etcétera, etcétera. Ese es el mundo, ¿verdad? Hoy incluso hay pedagogos y psicólogos que dicen que enseñarles a los niños la fe cristiana, hablarles del pecado y de la humildad, eso es contraproducente para su desarrollo, para su personalidad o para su psicología. Y hay hoy no pocos predicadores y predicadores que tienen miles de seguidores en las redes sociales que van por el mismo camino, diciendo que tenemos que sacar el poder que tenemos dentro. Cuando lo que vemos en el apóstol Pablo es que dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es el poder. Así que el mundo siempre seguirá rechazando el mensaje del Señor. Y el mensaje del Señor es, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y no dice, y cuando aprendáis vais a estar machacados psicológicamente, sino que dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por tanto, también en este asunto, no hemos de conformarnos al mundo, al pensamiento de nuestra vieja naturaleza dentro de la Iglesia. El cristiano que no manifiesta humildad y crece en humildad, o no ha prestado atención a la doctrina que dice que cree, la que hemos estado viendo en todos los capítulos primeros de Romanos, o si ha prestado atención no se la cree, o al menos no le ha servido para nada, o incluso peor, a lo mejor el conocimiento simplemente lo está envaneciendo y ya está. Así que eso dice el apóstol. Seguimos con el vistazo general. ¿Y ahora qué hemos de tener en cuenta para crecer en humildad? Resumo otra vez. Versículos 1 y 2. Por las misericordias de Dios, hermanos, haced esto. Esa es la única forma que el Señor os deja posible de vivir. No hay otra. Sacrificio vivo, no otra cosa, Esto. No conformando al mundo, transformando según vuestro entendimiento. Y os ordeno que no penséis más de lo que debéis de pensar de vosotros mismos, sino que penséis cada uno con cordura. Cuidado con el orgullo. Y ahora dice, ¿y cómo vamos a desarrollar esto? Y nos pone por delante dos cosas importantes en la vida cristiana. Una, el asunto de la gracia de Dios, y otra, el asunto de que todos somos miembros de un mismo cuerpo. Digo algo acerca de eso. Así que vida en iglesia con humildad, teniendo en cuenta la gracia de Dios. Si lo tenemos en cuenta, quizá haya menos problemas, y teniendo en cuenta que somos miembros de un cuerpo. Digo algo acerca de la gracia de Dios. Pablo comienza en el versículo 3 diciendo, por la gracia que me es dada. Y termina el versículo conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero esto no solamente habla Pablo aquí, sino que habla en todas sus cartas y en esta misma carta. Si me acompañáis, tenéis abiertos Romanos al capítulo 3, cuando habla de nuestra justificación, de que Dios es el justo y el que justifica. Romanos capítulo 3, versículo 26 y 27, hablando de Dios, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahora dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe. Así que el apóstol está diciendo desde el principio, si eres salvo,
La jactancia, el orgullo, no tiene cabida por ningún sitio. Eso es lo que está diciendo. Y repito que no solamente lo dice aquí, sino en otras de sus cartas. En la carta a los Efesios, cuando dice que somos salvos, ¿cómo somos salvos? Sois salvos, ¿por qué? Por gracia mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Es lo mismo, ¿verdad? Fuera queda la jactancia. Digo que así aparece en muchos pasajes. En esta misma carta, en el capítulo 11, vamos un poco más adelante, en el versículo 5, Romanos 11:5 dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Y en 1 Corintios capítulo 4 no lo vamos a buscar, pero dice el apóstol: ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? ¿Por qué te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes, sea lo que sea, que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así que el apóstol está diciendo: en tu vida cristiana, en la iglesia, no puedes perder de vista que has entrado en esa vida por gracia. Y debes conducirte en humildad, porque esa humildad es la que tiene que controlar o que gobernar toda tu vida. Y si eso no se da, el conocimiento que tienes no te está sirviendo para nada. La segunda cosa que aborda el apóstol, esto no suena más, el concepto, volvemos a Romanos 12, el concepto de cuerpo. En el versículo 4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no toda la misma función. Esa es una segunda cosa también fundamental para la humildad. Somos muchos, pero somos un cuerpo en Cristo. 1 Corintios 12 tiene la analogía más desarrollo. Comienza allí diciendo que todos los miembros son importantes, que cuando uno se duele, todos se duelen, cuando uno se alegra, todos se alegran. Todas las partes del cuerpo son importantes porque todas están relacionadas entre sí y todas están relacionadas con la cabeza. Y por tanto, no pueden ser todas iguales, ¿no? No puede ser todo ojo ni todo oreja. Pues dice el apóstol, insisto otra vez lo mismo, base fundamental para la vida cristiana, por la misericordia de Dios. ¿Qué tienes que hacer? No pensar como pensabas antes o como piensa el mundo, sino transformar tu entendimiento y transfórmalo en tu vida en la iglesia, no creyéndote que eres más que nadie, sino pensando de ti con cordura, porque si eres lo que eres es por la gracia de Dios, y si eres lo que eres es porque eres un miembro del cuerpo de Cristo. Y los demás tendrán más o menos medida de fe, y los demás serán otros miembros, con lo cual tú tienes que pensar así con cordura. Y entonces ya se evitarán muchos problemas. Después del versículo 6 al 8, que hemos leído, el apóstol toca algunos dones. Dentro de este marco que estoy diciendo, el apóstol dice, ¿tienes este don? Pues edifica la iglesia con ese don. Eso dice Pedro también en una de sus cartas, ¿verdad? Que cada uno ministre a los demás según el don que se le ha concedido. Y después, pues da algunos ejemplos. Vuelve a decir en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, vuelve otra vez al tema de la gracia. Así que todo está enmarcado en esto. La vida de la iglesia está enmarcada, además de los principios fundamentales, en la gracia de Dios y en la constitución de un cuerpo. Y todo eso con el fundamento de los versículos 1 y 2. ¿Vemos ya, tenemos la visión de conjunto? Pues sigo un poco más, digo que no voy a entrar en detalles, pero sigo hablando un poco más acerca de la gracia de Dios y la humildad. La gracia y la humildad. Versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada. A estas alturas creo que todos o casi todos sabemos lo que es la gracia, ¿verdad? Pero no está de más recordarlo. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un favor inmerecido, algo que nos llega, una bondad de Dios, una bendición de Dios que sale del corazón de Dios, no por nada que haya en nosotros mismos, ni por nada que merezcamos,
sino al contrario, una bendición que sale de Dios cuando no la merecíamos en absoluto, algo completamente inmerecido. Así comienza el apóstol. Por la gracia que me es dada. ¿A qué está haciendo referencia el apóstol? ¿Qué tiene en mente cuando dice por la gracia que me es dada? Pues creo que dos cosas, y las dos aparecen en la Escritura. La primera está teniendo en cuenta su vida anterior, cuando escribe a Timoteo y habla también de la misericordia de Dios que le ha alcanzado. Dice, me ha alcanzado habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Recordamos? Así que Pablo cuando dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, repito, puede que esté pensando en lo que era antes. Y antes no fue cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues si nosotros traemos a nuestras mentes lo que hemos sido antes de conocer al Señor, entonces seguramente creceremos en humildad. Importante eso. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué era? ¿Y qué hubiera llegado a ser sin la gracia de Dios? Pues en la vida de la iglesia no pierdas eso de vista. Por la gracia de Dios. En otro lugar dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Así que Pablo está pensando en la gracia de Dios que le ha convertido, pero quizá esté pensando también, porque así aparece en otros de sus escritos, en la autoridad, en la gracia que le ha dado la autoridad para ser apóstol. Así que por la gracia que me es dada para mi conversión y por la gracia que me ha sido dada para mi apostolado. Y dice, por ejemplo, en el capítulo 15, tenéis abierto Romanos, veamos capítulo 15, versículo 15. Habla de este asunto. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, es la misma expresión, ¿verdad? Pero ahora la aplica aquí, dice, por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Así que cuando en el capítulo 12 dice, por la gracia que me es dada, puede estar, o podemos entender que puede tener en mente las dos cosas. La gracia para ministrar, para ser apóstol, y la gracia primero que lo convirtió. Y Pablo lo muestra una y otra vez en muchas de sus cartas. Una y otra vez habla de su gracia, de la gracia, lo cual muestra también su humildad. En 1 Corintios 15, no lo vamos a buscar, pero lo leo, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Y de nuevo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. En otro capítulo de esa misma carta dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Cuando aquella discusión entre los hermanos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, lo dice otra vez, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, y así el apóstol sigue hablando. Así que esto es lo que primero que quiero destacar. La gracia verdadera tiene que conducir siempre a la humildad. Y esa humildad tiene que manifestarse en el seno de la iglesia. Pablo, ¿qué era? Era apóstol, era un perito arquitecto, era un plantador de iglesias, había sido arrebatado hasta el tercer cielo. Podía decir muchas cosas acerca de sí mismo, pero reconoce que todo era por gracia. Y nosotros hemos de reconocer también que somos salvos por gracia, pero además que todo lo que hacemos y todo lo que tenemos y todo lo que somos es también por gracia. ¿Quién te distingue que no hayas recibido? Si eres más listo que otros, ¿por qué te vas a enorgullecer de eso? Si tienes un poco más de capacidad para pintar que otros, ¿por qué te vas a enorgullecer de eso? Y si tienes lo que tengas y haces lo que hagas, ¿por qué te vas a enorgullecer si todo lo has recibido? Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra, hermanos. El orgullo es un pecado que todos tenemos en nuestros huesos y todos necesitamos ser advertidos una y otra vez y todos necesitamos estar bien pertrechados contra el orgullo. Dice el apóstol, aquí hemos leído en el versículo 3,
que no debemos tener una opinión demasiado elevada de nosotros mismos, que no debes valorar tanto tu sabiduría, ni tus habilidades, ni tus logros, ni lo que eres, ni lo que haces. Piensa y no te pongas en un pedestal. Porque dice en otra de sus cartas, el que piensa que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Hay algún alto concepto que podamos tener de nosotros mismos diciendo que somos grandes? Dice que no tenga nadie más alto concepto de sí. Yo creo que hay uno, o quizás dos. El único alto concepto que podemos tener de nosotros mismos es que somos grandes pecadores. Ahí no te equivocas. Y quizás un alto concepto que podemos tener no ya de nosotros mismos es que si somos lo que somos para Dios, cuando Dios ha mandado a su Hijo a morir por nosotros, somos demasiado para Dios como para estar enfrascado sirviendo al pecado. Por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento y por eso tenemos que no conformarnos al mundo, porque nos convertimos y traemos a la iglesia ¿qué pensamiento? ¿Qué forma de vivir? ¿Qué forma de hacer? Pues la misma que teníamos antes. No somos cambiados de golpe, ¿verdad? Pero hay también una parte positiva, porque dice que hemos de pensar cada uno de sí mismo con sobriedad. Ninguno tenga más alto concepto, sino que cada uno piense en sí con cordura. En la carta a los Filipenses, antes del pasaje donde habla de la humillación de Cristo, el apóstol nos dice que cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo. Esto es lo mismo que dice aquí, que cada uno piense de sí con cordura. Que tengamos una opinión baja de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de nuestros dones, de nuestras gracias, porque todo lo hemos recibido de Dios. Si esto lo tuviéramos presente, hermanos, seguro que nos acaloraríamos mucho menos cuando discutimos. Y juzgaríamos menos, y censuraríamos menos, y no daríamos tanta ocasión a la carne. Es necesario que transformemos nuestras mentes, nuestros entendimientos. Más adelante en el versículo 16 del capítulo 12, vuelve el apóstol a decir, lo tenéis por delante, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Está hablando del mismo asunto, ¿verdad? Y dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Es malo ser sabio? Dice el libro de Proverbios, no. Pero es malo ser sabio en la propia opinión. Y dice Proverbios capítulo 26, más esperanza hay del necio del que se considera sabio en su propia opinión. Así que a Pablo lo vemos una y otra vez hablando de la gracia de Dios. Y pocas veces, solamente en segunda carta a los Corintios, lo vemos, por así decirlo, sacando un poco los galones, pero diciendo, me habéis hecho que actúe como un insensato. Cuando había ahí otros falsos apóstoles que decían, Pablo no es nada, y Pablo dice, bueno, pues si me tengo que comparar con ellos, aquí está mi currículum. Así que la gracia de Dios es la que nos llama, la gracia de Dios es la que nos equipa, la gracia de Dios nos capacita, y nunca hubiéramos sido cristianos, ni hubiéramos aprendido ciertas cosas, ni hubiéramos podido hacer ciertas cosas, ni tener capacidades, ni sabiduría, ni fuerza física, ni discernimiento, ni nada de nada, sin la gracia de Dios. ¿Lo tenemos claro, hermanos? Hagas lo que hagas, no harías nada, ni serías nada sin la gracia de Dios. Y esto es lo que Pablo está destacando aquí. No dice, yo soy el gran Pablo. Yo soy el gran maestro. Yo soy el discípulo que era el más listo a los pies de Gamaliel. Yo he sido el que planta la iglesia. Yo he sido... ¿No dice eso? Soy lo que soy y hago lo que hago por la gracia de Dios en mí. Y en otros lugares sabéis que dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo.
Así que no solo Pablo, sino la persona mejor y más dotada en el mundo y más capacitada y más útil y más lo que sea, no es ni más ni menos que lo que la gracia de Dios hace cada día. Esta es la lección, hermanos, que la Biblia repite una y otra vez. Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, y lo repite, y da gracia a los humildes. Todo aquel que se enaltece será humillado, ¿verdad? Y el que se humilla será enaltecido, y se repite una y otra vez. Y digo que esta es una lección fundamental y esencial, hermanos. Todos somos dados a enorgullecernos y todos somos dados a querer tener alguna autoridad. Es que esa es nuestra condición. La autoridad en la iglesia, si la hay, ¿a qué tiene que ir ligada? Según lo que estamos diciendo, a la humildad. Tanto la autoridad en la iglesia tiene que ser espiritual como la humildad también. Las dos cosas. Dios ha unido esas dos cosas espirituales y no se pueden separar. El Señor ya lo dijo, ¿verdad? No estoy diciendo ninguna cosa rara. El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro servidor, ¿verdad? Y el que quiera ser grande, pues que sea el siervo de todos. Algunos dicen, es que yo no quiero ser el primero y por tanto no sirvo. No importa o no importa si quieres ser el primero. El Señor te dice que tienes que ser servidor. Por eso está totalmente equivocado o equivocada la persona, hombre o mujer, que quiere tener un ministerio en la iglesia o que tiene un ministerio en la iglesia y se hace responsable de ese ministerio porque luego quieren que los demás se sujeten a su autoridad. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Lo pongo con un ejemplo muy sencillito. Yo soy el que tengo el ministerio de quitar el polvo de los bancos. Pero soy yo. De modo que todo el que quiera colaborar conmigo tiene que sujetarse a mi autoridad, porque yo soy el que digo cómo tiene que quitarse el polvo en los bancos. A eso me refiero. Cualquier ministerio, cualquier autoridad, si no va acompañada de humildad, va a dar lugar a muchísimos problemas. Es necesario que pensemos, ¿por qué tengo esto? Es necesario que nos entreguemos primero para servir al Señor. Y cuando sirvamos al Señor en la iglesia, el Señor nos pondrá a cada uno en el sitio que tenga que estar. No es cuestión de decir voy a predicar para tener autoridad o voy a hacer tal cosa para tener autoridad. Hay que empezar sirviendo. Esta es la asignatura, puedo decir, más difícil en la escuela de Dios. Hay muchas que son difíciles, ¿verdad? Pero esta es una de las más difíciles, que siempre tenemos que estar repasando, siempre tenemos que estar estudiando, porque nos cuesta mucho aprenderla y retenerla y aprobarla. Muy difícil. Muy difícil no conformarse al mundo dentro de la iglesia, muy difícil renovar nuestras mentes dentro de la iglesia. Y el libro de texto que todos tenemos, digamos, el título es Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, te pregunto, ¿cuál es el deber en la iglesia que más trabajo te cuesta? ¿Eres dado a enorgullecerte? ¿Eres dado a airarte? ¿Tienes un carácter irascible que por menos de nada saltas? Pues te falta más humildad y te falta mansedumbre, ¿verdad? Todavía tienes que seguir aprendiendo. ¿Y qué? Ante esto que el Señor nos pone delante de nosotros y que todos reconocemos que nos quedamos muy por debajo, que no llegamos al sobresaliente, ¿verdad? Ni a la matrícula de honor, ni somos doctores en esta disciplina, ¿qué hacemos? Y decimos, pues gracias a Dios, que Dios no solamente nos enseña lo que hemos de hacer, sino que también nos capacita para ello. Así que, hermano, cada vez que saltes, y todos saltamos, si no a la primera, a la segunda, a la tercera, cada vez que veas que tu orgullo quiere salir a flote, lo que tienes que hacer es arrepentirte delante de Dios y pedir gracia, porque dice Juan capítulo 1, versículo 16, que de la plenitud de Cristo recibimos todos y gracia sobre gracia. ¿Y qué es lo que necesitamos? Gracia. Así que tienes problemas con tu orgullo, pues acude a Cristo y pide gracia. ¿Tienes problemas con tu carácter irascible?
Pues acude a Cristo y pide gracia. ¿No tienes problema con tu orgullo? Pues todavía más acude a Cristo y pide gracia, porque mala cosa hay si no tienes problema con tu orgullo. Ese es el camino, hermanos. Quizá no nos acordemos muchas veces de las promesas concretas y particulares para nuestros casos. La Biblia está llena de promesas del Señor, ¿verdad? Y a veces estoy en una situación complicada y no me acuerdo de lo que el Señor promete y entonces no puedo decirle, Señor, tú prometiste esto. Pero hay promesas generales que esas sí debemos tener presente y que abarcan muchas cosas. Si el Señor ha dicho, esto no se nos olvida, ¿verdad? Pondré mi espíritu dentro de vosotros y os daré un corazón nuevo. Pues eso, para la humildad y la mansedumbre, no hace falta que me acuerde de toda la Biblia. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Pues no hace falta que me acuerde de tantas cosas, ¿verdad? Con que me acuerde de 4. El Señor ha dicho, tengo dudas o tengo problemas en otro sentido. El Señor ha dicho, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y entonces, aunque haya muchas promesas particulares, hay también promesas generales a las cuales debemos de acudir, hermanos. Así que acudamos a Cristo por gracia para que Cristo sea glorificado en nosotros. Y que Dios se glorifique en nosotros haciendo lo que Él crea que tiene que hacer, porque es el único y sabio Dios, para que nosotros también, pareciéndonos cada vez más al Señor, podamos glorificarle. Pues esa es la lección, Señor, hermanos, aquí en la iglesia, la lección para todos en la iglesia. Señor, bendiga su palabra y nos ayude a todos en esa tarea. Que así sea.